Juan Pablo Palma, él es secretario municipal de Gestión Integral de Riesgos, a quien le damos la bienvenida. Él nos va a contar un poco más sobre todo lo que las lluvias en este momento están haciendo en la ciudad. Juan Pablo, ¿cómo está? Buen día. Antonio Dalenzi y mi compañero Rubén Atahuichi, le saludamos. ¿Cómo está? Buen día, Antonio. Buen día, Rubén. Un placer estar con ustedes. Y más que contarles lo que las lluvias están causando, sería bueno hablar del trabajo que se ha hecho antes y que nos está permitiendo que lo que está haciendo la lluvia sea notoriamente y considerablemente menor. A ver, cuéntenos. Creo que en eso deberíamos enfocarnos. Cuéntenos entonces. Es realmente exagerado el decir que se está provocando mucho daño cuando definitivamente no lo es tan así. A ver, cuéntenos entonces qué se hizo antes, por favor, Juan Pablo, y después entramos a ver qué ocasionó las lluvias en la ciudad de La Paz en este tiempito de lluvias que hemos tenido. Gracias, Antonio. A ver, lo primero es, se especula mucho, se habla mucho de que no hubo un plan de prevención, que ahora no hay un plan de emergencias, y comprendemos perfectamente esta posición, porque al fin y al cabo ese es su trabajo, es ganarse crédito desprestigiando al resto y hacer política de temas tan sensibles. Simplemente es eso, a diferencia que nosotros estamos trabajando, se ha trabajado ya en el periodo de lluvias anterior y se ha hecho mucho trabajo en cuanto al trabajo de prevención. Lo primero que tiene que quedar muy claro es que nuestro plan de prevención tenía varias actividades. La primera ha sido no necesariamente en orden ni necesariamente vinculado, ¿verdad? Se ha hecho un plan de limpieza y mantenimiento de hidrotúneles. Hay muchas zonas donde desde hace mucho tiempo se han venido construyendo e instalando hidrotúneles, que son unas especies de captadores de aguas subterráneas que con el uso se saturan, se colmatan y dejan de captar las aguas subterráneas. Después también se ha hecho un importante trabajo de evaluación y monitoreo en los ríos, tanto abierto como cerrado. En los canales abiertos, que es donde se permite y donde podemos realizar el trabajo con maquinaria, se ha hecho un trabajo desde marzo y lo seguimos haciendo ahora de limpieza. Por eso es que si ustedes ven con objetividad, o quien quiera verlo con objetividad, va a notar que no ha habido ningún río desbordado, a diferencia de otros años que solíamos tener problemas con los desbordes. Eso no, esperamos que no los haya. Puede que se den, no estamos asegurando que no se van a dar. Sin embargo, estamos seguros que el trabajo que se ha hecho ha permitido al momento que no se desborde ningún río. Después también ha habido un importante trabajo dentro en los ríos que no son con lecho abierto, los embovedados fundamentalmente. Después se ha hecho también un trabajo permanente con intervenciones en taludes, con maquinaria con el fin de prevenir algunos riesgos. El caso de la Libertadores, por ejemplo, caída controlada de materiales en taludes, peinados y limpieza de taludes, y además un conjunto de evaluaciones periódicas, en la mayoría de los casos a solicitud o a requerimiento del vecino, del propietario o de alguna organización, como suelen ser las juntas vecinales. Eso en lo cotidiano, en lo diario, y además un conjunto de obras ejecutadas básicamente por empresas contratadas por el gobierno municipal para reparar, para refaccionar canales de río, también para obras de estabilización, de lo cual se habla con mucha facilidad de que no se estaría haciendo nada, de que no se hace nada y demás. Entonces no sé si es mala intención, creo que es más eso que desinformación. Yo creo que es un sesgo en lo que se comenta y lo que se va transmitiendo. No entiendo la razón, no la justifico personalmente, yo no lo haría, y menos con la intención de afectar a la ciudadanía. Juan Pablo, si quieres podemos empezar a conversar de cada uno de estos temas y les voy dando las cifras, las cantidades y algún otro tipo de información que pueda ayudarnos a todos a comprender que sí se ha hecho un trabajo y que lo que se está viviendo ahora también es resultado de este trabajo que se pudo realizar. Juan Pablo, usted dice que hay constante monitoreo de los lechos de río. ¿Cómo es que les ha sorprendido
En realidad nos ha sorprendido a los paseños que una parte de los muros de contención del río Choqueyapu a la altura de la calle 16, 15 de Obrajes ha sido derruida por la primera lluvia. ¿Cómo se entiende esto? Es que no importa si es la primera, la cuarta, la quinta o la novena. O sea, no entiendo por qué se hace énfasis en que la primera. O sea, la primera pues, tuvo una intensidad mayor. O sea, no llovió en noviembre, no llovió en diciembre y la primera lluvia tuvo una intensidad tremenda. O sea, fueron más de 55 milímetros por metro cuadrado en 10 horas. Entonces, es un sesgo y de verdad te lo digo, siento hasta mala intención con la primera lluvia. O sea, la primera vez que te da cáncer, probablemente te mueras, y no es pues porque fue la primera vez que te dio cáncer, o el primer balazo que recibes se murió. O sea, no necesitas recibir 5 balazos para que, o sea, de pronto uno fue el primer paro cardíaco. O sea, hay elementos que por supuesto, sea el primero, el quinto o el noveno, te va a tener un efecto de esa naturaleza. Entonces, lo que deberíamos analizar es el trabajo que se ha hecho, y por supuesto también las características de ese primer evento como usted lo quiere plantear. El segundo, o sea, no es pues que ha sorprendido, o sea, ha sido una precipitación más, no quiero decir extraordinaria porque sería una exageración, sin embargo ha tenido niveles de precipitación y características en cuanto a duración y también en la ubicación donde ha sido la precipitación, que por supuesto ha generado una carga mayor al funcionamiento hidráulico. El otro tema que también debe comprenderse, al ser la primera lluvia, también genera que el material de arrastre sea mayor. Por lo tanto, genera un problema de cierto grado de dificultad en cuanto a la gestión. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ha sido durante un tiempo muy largo, casi 10 horas de lluvia, con un caudal importante, y se han descalzado los muros en 4 o en 5 lugares, y eso ha provocado que se pierdan los muros. ¿Por qué se socava? Primero porque el río tiene 70 años. Ahora, es así de simple. Claro, usted nos decía que han estado en constante monitoreo. Entendemos, pero ¿por qué no se había advertido de ese problema si estaban monitoreando antes? Pero más allá de que sea el primera monitoreo o no, de los ríos se refiere no solamente a las condiciones de la infraestructura, sino a la crecida de los ríos, a la frecuencia. Hay un trabajo hay una información hídrica de aproximadamente 10 años. Y sí se advirtió, se hicieron los mantenimientos y se hicieron el trabajo. La realidad es que tiene mucho deterioro. Son 70 años que tiene el río Choqueyapu, y como cualquier infraestructura que durante mucho tiempo no se le ha hecho mantenimiento, porque el gobierno municipal no le ha hecho mantenimiento, por lo menos en 14 o 15 años, un mantenimiento serio, no solamente al Choqueyapu, también el IRPAVI, por supuesto genera un deterioro y un desgaste mucho mayor. Ahora, lo que no ha ocurrido en la parte superior. Si usted ve donde se ha hecho el embovedado nuevo, por supuesto que no ha tenido tanto problema. Desde la salida del embovedado nuevo que termina en la calle 0, sí ha presentado mucho deterioro. Y sí se ha hecho trabajos, por supuesto que se han hecho trabajos, le vuelvo a decir, se ha intervenido por lo menos en 20 puntos del río Choqueyapu. Probablemente hubiéramos tenido más daño si no se hacía esta intervención. Seguramente 70 años, pero en el último año también se podía reparar eso. Ahora, cuando usted dice se especula mucho, se habla de más, ¿se refiere a estas declaraciones? Por favor, pongamos en producción a estas declaraciones, se lo voy a leer, director. Iván Arias prefirió estar en el matrimonio del Pepino cuando La Paz se ha vuelto en una Venecia andina. El alcalde estaba carnavaleando desde hace un mes, por eso el descuido en la atención de las emergencias por lluvias, lo dijo el diputado de Comunidad Ciudadana Alejandro Reyes. ¿A esto se refiere cuando se exageran en los cuestionamientos a la gestión en relación a las emergencias, Juan Pablo? No lo hago de manera puntual. Hay muchas personas que quisieran estar en el rol del novio, o por lo del pepino, o por lo de conseguir novios. Hay algunos que no necesitan vestirse de pepinos para parecerlo. Eso me queda muy claro. Pero sí ha habido un trabajo, hay un plan de emergencias, se trabaja 24 horas, tenemos maquinaria, personal técnico, brigadas
de subalcaldías, de la Secretaría de Infraestructura Pública, de la Secretaría de Riesgos, que estamos tratando de atender de la forma más responsable las emergencias. El principal objetivo de una atención o de una respuesta inmediata ante una emergencia o desastre, lo primero es precautelar la vida. Lo primero, ese es el objetivo central de cualquier persona que brinda atención a emergencias. A la fecha no ha habido por suerte, gracias a Dios, no ha habido ninguna pérdida. Habría que ubicar a todas las personas que comentan. No es pues que el municipio de La Paz es el único que está sufriendo problemas por el cambio climático, por las lluvias. O sea, es como que parecería o creerían que la ciudad de La Paz tiene un paraguas. No tiene, pues. Igualito ocurrido esto en Tipuani, en el altiplano hay sequía, han habido desbordes en el Chaco. O sea, es un conjunto de elementos que no solamente afectan a la ciudad de La Paz. Ha habido un término del periodo de la Niña en enero que ha desconfigurado y ha generado desajustes en el comportamiento climático. O sea, lo que ha ocurrido en Tijuana y en Guanay, no estábamos cerca del carnaval, igualito ha ocurrido. Entonces hay que tener cierto grado de objetividad. Seguramente el diputado de Comunidad Ciudadana pretende ser autoridad municipal y está tratando de generar algún tipo de logro o mérito. Yo quisiera verlo con el mismo ímpetu y con el mismo énfasis hablando de otros temas que le competen y no lo hace. O sea, es un tema de protagonismo simplemente. Tal vez necesita que se lo invite al matrimonio. Juan Pablo, está bien, siempre vamos a entender, a veces uno puede tomar las medidas de prevención, todo, pero siempre la naturaleza termina siendo más fuerte. Eso por supuesto que siempre lo vamos a entender. En este marco, Juan Pablo, cuéntenos qué ha pasado otra vez en la Avenida Libertador. Ya hemos tenido problemas el año pasado y ahora otra vez antes de ayer, hemos tenido que cerrar la vía. Cuéntenos qué está pasando en ese lugar, por favor. Gracias por la introducción. Primero son 3 escenarios completamente diferentes y la ciudadanía, y en eso les agradezco, o sea, tienen que saber que cuando tenga que cerrarse la Avenida del Libertador por precaución, lo vamos a hacer, así que no va a ser la última vez que se cierre. Cuando se advierta que hay algún tipo de riesgo o de peligro por las circunstancias que fuera, la vamos a cerrar. Igual que cerramos en alguna oportunidad en este último evento, las pasarelas para transitar de la avenida Roma hacia la avenida Costanera. Si advertimos que hay una crecida de ríos, nuevamente las vamos a cerrar. Si percibimos que hay la posibilidad de la generación de una onda pulsante en el río Guañajahuira y hay que cerrar el puente de la calle 8, seguramente que lo vamos a hacer. O sea, cada vez justamente para eso es el tema del monitoreo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Se han instalado, y no ahora, y mira, yo tengo más de 45 años, y me acuerdo cuando iba con mi abuela en el microere de la zona central a la zona sur, todo ese sector ya tenía unas mallas alámbricas. Y esas mallas alámbricas se han instalado con una característica mejor, y lo que hacen es soportar la caída de materiales, y no es el único lugar. Por la pendiente, por las características del terreno, por la accesibilidad, siempre se va a generar desprendimiento. El día martes ha habido una precipitación importante con una característica que ha venido acompañada de granizo. En la corona del talud se ha depositado una capa de 20 centímetros aproximadamente de granizo. Eso ha ido humedeciendo el talud. Entonces, una vez y se desprendió material, y pueden ver las imágenes, había material acumulado como una bolsa, como un contenedor en la parte baja de la malla. Por supuesto, ese material genera tensión y puede provocar la rotura de la malla. Además, puede desprenderse piedras más grandes porque tiene una conformación importante. Cuando se advierte que con la lluvia y con la que el agua empieza a desprenderse material, no ha sido un deslizamiento, no ha sido un derrumbe, aunque debe haber gente, paseños, no sé si buenos o malos, que deben estar cruzando los dedos para que el talud de la Libertador se caiga, o periodistas que están rogando que el talud de la Libertador se caiga para tener algo de qué hablar en sus programas de noticias. No ha sido eso. Fruto de la lluvia empieza a caer material, lo detectamos de manera inmediata, termina la lluvia, intentamos ingresar con las brigadas de rescatistas, que se tiene que hacer un trabajo con alto grado de seguridad, hay que descolgarse y demás. Y el lugar estaba muy saturado, pisaban y se generaban bolsas de lodo, de barro y demás.
Eso es lo que demora. Una vez que Orea y podemos ingresar, hemos hecho el descosido de las mallas. Estamos hablando que son mallas que tienen cerca de 37, 40 metros de altura por un ancho de 35 metros en el lugar más crítico, que son de acero. Entonces eso también tiene un peso, o sea, no es pues ir y retirar una malla de pesca marina, tiene características que dificulta el trabajo. No sé si lo han notado, opinamos mucho, pero no dan cuenta que estamos hablando de que es un trabajo en un talud casi vertical, a 40 metros de altura, en condiciones climáticas adversas. A pesar que se llevan generadores de luz, el trabajo no es simple. Son humanos los que hacen el trabajo. No sé si lo notan, esos señores de naranja seguramente tienen familia, seguramente tienen hijos, y también tenemos que precautelar la seguridad y la salud y la vida de los operarios, de las personas que hacen ese trabajo. Parece que no lo notaran, o sea, piensan que son extraterrestres o de pronto cochabambinos que los traemos a trabajar a La Paz, pero se critica y no se pondera el trabajo que se hace. Y eso es algo que no lo comprendo y creo que no hay objetividad de algunas personas. Otros sí los tienen. Entonces esas personas han ingresado, apenas se ha podido ingresar, a realizar el descosido y a verificar las condiciones del talud. Por otro lado, también han ingresado geólogos a verificar que no exista ningún riesgo mayor, porque lo puede haber. Estamos hablando de naturaleza, o sea, no estamos hablando de unas estructuras pues tremendas. Inclusive las mejores estructuras en Turquía, por supuesto, en un evento mucho mayor, igual se cayeron. Claro. ¿No? Edificios de 40, 50 metros, igual se cayeron. Juan Pablo. Pero entonces, una vez que se hace ese trabajo, se descarga el material que quedó retenido, y ese material había que retirarlo, con maquinaria, y ese es el trabajo que se ha venido haciendo. Cuando se hace el descargo, como en cualquier circunstancia, se hizo la limpieza y la caída provocada del material. Ustedes pueden ver, los invito a ver el canal La Red 1, y ellos captaron el momento que provocamos la caída de una roca grande. Juan Pablo. Seguramente hay algunos que hubieran querido no ver la caída controlada, sino ver que la piedra le hubiera caído en la cabeza de un señor. Pero eso es lo que se evitaba, es lo que hemos tratado de impedir. No creo que haya persona, no sé si alguien interesado en que ocurra eso, pero por lo menos los periodistas lo que hacemos es más bien precautelar desde la información que ocurran eventos adversos. Hasta la forma en que se presentan las noticias, hasta la forma en que se consultan las cosas, hasta en la forma o el titular que se suscribe. No estoy diciendo de ustedes, no lo estoy diciendo, tampoco no estoy diciendo que no lo hagan, a ratos siento que sí lo hacen, pero hasta la forma en que se comunica, hasta la forma en que uno consulta, transmite, y ustedes generan información, además generan conciencia y provocan que la gente entienda una noticia o una información de una forma o de la otra. No es lo mismo si yo le pregunto, a ver, señor Antonio, dígame, ¿cómo se ha levantado usted? ¿Está bien? Deseo que tenga un buen día. Ah, no, si la pregunta es seguramente usted durmió muy mal, me imagino que va a tener gran molestia el resto del día. Por supuesto que influye, genera una interpretación y un preconcepto de manera antelada. Entonces le vuelvo a decir, tal vez no es usted, pero sí se ha escuchado y sí siento que lo que están pretendiendo es que pase algo para darnos con todo. A ver, darnos con todo. Juan Pablo, creo que estamos desviándonos del terreno. Sí, no, yo le digo, si Juan Pablo, no es así. No es así, nuestro trabajo siempre es en el afán de informar a la gente, y qué bien. Si quiere que reconozcamos el trabajo desde nuestra opinión personal, Juan Pablo, qué bien que la alcaldía haya reaccionado a los minutos después de la caída de la lluvia de hace 2 días para evitar de que ese talud caiga. Y nosotros nunca vamos a esperar pues que caiga sobre un vehículo. Es más, yo tengo una opinión personal, Juan Pablo, debería haber en algún momento, ya que estamos en el terreno, de que la alcaldía piense en cerrar esa vía, definitivamente, porque hay vías alternas que se están construyendo en el lecho del río, al lado nada más, ¿no? Podría cerrarse porque no es el terreno apto. Hay pues riesgo, sí. Hay mucho riesgo permanente, hay construcciones arriba y creo que habría que pensar en adelante, cerrar esa vía, habilitar otra vía alterna, pero bueno, eso es soñar, porque
hay construcciones arriba, el riesgo va a ser siempre permanente. ¿Se ha pensado en algo, Juan Pablo? Creo que quería complementar. Sí, yo Toño. quería decirle, Juan Pablo, está bien, usted tenemos todos al mismo tiempo que defender un poco nuestro trabajo. Hay gente, sí, yo lo entiendo, pero no ocurre solo con usted, ocurre en todos los ámbitos de que sin conocer, sin ver, emiten opiniones y todo eso, sin duda que incomoda a usted, a nosotros, a todos en realidad, los que en algún momento tenemos que ver con esto de la información. Pero es así, hay que seguir adelante, para eso también estamos en las funciones que nos toca. Yo quería preguntarle ahora a Juan Pablo, y bueno, ¿cómo va a ser ahora la vía? Permanece cerrada, la hemos abierto. Rubén dice, alguna vez lo habíamos hablado, dice, y en estas épocas debería cerrarse, ¿no? Pero bueno, ¿en qué estamos en este momento, Juan Pablo, en ese lugar de la ciudad de La Paz? Bueno, estamos con todas las otras vías de la ciudad de La Paz, excepto la 14 de septiembre y la Costanera habilitadas, no es solamente la Libertadores. O sea, nuevamente es como agarrar una lupa y pretender dedicarle 20 minutos a la avenida Libertadores. Le vuelvo a decir, no se ha desbordado el Choqueyapu, no se ha desbordado el Quilusaya, no se ha desbordado el Guañajahuira. Los problemas que se han presentado de la 48 para arriba en Achumani han sido atendidos. Se han retirado más de 1.500 cubos en 3 días. Y esas cosas no se hablan, no se dicen. Se ha hecho una intervención de 1,3 millón bolivianos, deben acordarse. El año pasado tuvimos grandes problemas en la avenida Costanera, de la 8 para arriba. Se ha hecho una reparación casi integral del canal del Guañajahuira. Lo mismo se ha hecho en el canal del río Achumani. Ha habido un problema importante el año pasado cerca del asilo San Ramón. Hemos intervenido de marzo a la fecha en 48 puntos de la zona sur, de la cuenca sur, en 31 puntos de la cuenca Orcojahuira, en 37 puntos de Choqueyapu. Se han trabajado 12.040 horas de maquinaria, con una inversión que supera los 8 millones de bolivianos solamente en trabajos de prevención, en limpieza de cauces, en camellonado, en escollerado, todo con la finalidad de evitar medidas extremas con precipitaciones extremas. También hemos realizado trabajos con maquinaria en 11 sectores, uno de ellos ha sido la avenida Libertadores, pero también se ha trabajado en el Rosal, se ha trabajado en el Rosario, se ha trabajado en Bajo Llojeta, cerca del Chuajahuira, la quebrada Duraznani. También hemos trabajado en el sector de la avenida del Poeta, en el sector de Soqueri, en la avenida del Libertador, en Soqueri, donde hemos tenido el deslizamiento de Callapa. También se ha hecho el trabajo en Pampajasi, en Alto La Florida, en el sector Caliri. O sea, son muchos lugares donde podríamos haber tenido eventos similares y en este momento no son noticias porque no se cayó la piedra. Ahora, a eso voy, o sea, está bien. No hay un criterio uniforme. Se trata de exprimir el sensacionalismo donde hay problema y no se habla de lo que se ha impedido. Así es. No se habla del trabajo que se ha hecho para que lo que ha ocurrido en la avenida Libertadores no lo hayamos tenido multiplicado por 100 o por 5 o por 7. Ahora, tampoco se habla de que se están haciendo trabajos de estabilización en el sector de San Martín con una inversión de 13 millones de bolivianos, que el año pasado se ha trabajado la estabilización en el sector de la Ventilla, entre la calle 22 y 23 de Obrajes, que era un sector donde tenía y presentaba problemas. Tampoco se habla que hay un proyecto de estabilización en la zona de San Luis de 2,3 millones de bolivianos. Tampoco se dice que se ha iniciado el trabajo en noviembre de la estabilización de 5 zonas que están en la parte alta de Chumani, muy cerca de la meseta, para que beneficie a Ciudad del Estronguista, al condominio San Andrés, a la zona de 23 de marzo. Tampoco nos sentamos a discutir que ya se han reiniciado los trabajos para la estabilización y la reposición de la salida del Puente Libertad desde noviembre con la primera fase del proyecto, que es terminar el embovedado del río Cotauma. Muy bien. Que luego conducirá a una segunda fase que ya es reconformación de estructura
con tierra armada para llegar a la cota de la Avenida Libertadores. Ese son un montón de elementos que no se los menciona, pero hablemos de la Avenida Libertadores, no hay ningún problema. Creo que eso es lo que hemos acordado la entrevista. La Avenida Libertadores ha sido habilitada el día de ayer, se ha terminado de retirar el material que cayó como consecuencia de la lluvia, y también una importante cantidad de material que ha sido provocada la caída. Se ha hecho la costura vertical, se ha terminado la costura vertical, y ayer a eso de las 2, pues hoy día, pasada la medianoche, se ha habilitado la vía, y la vía va a permanecer abierta hasta las 10 de la mañana, 1 hora más, porque entendemos lo que usted explica. Mira, yo estoy hace 1 hora tratando de desplazarme de un lugar a otro, no lo logro. Hay algún problema sí. en el tránsito, está clarísimo, de tal manera que en ese horario permite el desahogo del flujo vehicular. La vamos a cerrar la vía nuevamente para terminar algunos trabajos muy relacionados con este tema de soporte de las mallas y demás, desde las 10 hasta las 12, nuevamente a las 12, porque salen a esa hora mayormente de los centros educativos, de la universidad, colegio. Se la va a abrir hasta las 2:30. A las 2:30 nuevamente se va a hacer un cierre, que estimamos que a las 7, 8 de la noche se va a terminar de hacer algunos ajustes a la malla. Vamos a hacer algunas pruebas que hay que controlar la tensión que tiene la malla. Si está muy suelta, no contiene, y si está muy pesada, entre el primer impacto puede generar algún corte de la malla, y desde ahí estará abierta sin ningún tipo de restricción, salvo que en algún momento advirtamos que es recomendable cerrar. ¿Qué ocurre? O sea, cuando hay algún evento climatológico, mi teleférico suspende el servicio. O sea, hay tormenta eléctrica y mi teleférico para el servicio. Y eso no significa que el señor Dockweiler haya hecho un mal trabajo con mi teleférico. Es un protocolo que lo activan en cualquier ciudad del mundo. Cuando hay alguna cosa que puede afectar el funcionamiento de algo y poner en riesgo la vida, se corta el servicio. Cuando hay un problema de fuga de gas que puede darse, se corta el servicio. ¿Eso significa que Yacimientos hizo un mal trabajo? No, pues para nada. Son mecanismos y son protocolos de control que evitan que la problemática sea menor. Pero cuando la alcaldía toma eso, no, son unos ineficientes, no han trabajado, no hacen su trabajo. ¿Cómo es posible? Le vuelvo a decir, si advertimos que en algún lugar de la ciudad tiene que realizarse algún corte, limitar algún tránsito o algo, tengan la seguridad que lo vamos a hacer. Muy bien. Y además, ¿te da cuenta el efecto que genera a la gestión nuestra? La gente no lo comprende. Insisto, hay personas que distorsionan la decisión, que aún así, o sea, más allá de eso, la principal tarea que tenemos es precautelar la seguridad de los vehículos, los bienes y la vida. Entonces, cuando amerite algún tipo de determinación, aunque no tenga una buena imagen o políticamente no sea lo más saludable, lo vamos a hacer, Preferimos hacer eso a que luego nos estén recriminando por no haber tomado una medida de estas características. Sí. Juan Pablo, muy rapidito, por favor, se nos está yendo el tiempo. ¿Cómo andan las obras en la avenida Costanera? Lo que decía Rubén, esto de la calle 15, 16 de Obrajes, ¿cómo andan las reparaciones? ¿Cuándo podríamos tener otra vez la vía habilitada? No sé si ustedes se acuerdan, no estoy seguro si hace 6 o 7 años, pero hubo un accidente en el lugar. Sí. Deben acordarse porque eran, si no estoy mal, un colega de la razón. Quienes perdieron la vida eran colegas de usted. La pregunta ¿es necesario arriesgar por un evento de estas características la vida de otro periodista o de cualquier ciudadano que circule por ahí? No, obviamente se tiene que tomar previsiones, si es que tiene que ocupar 2, 3 meses el trabajo. Tenga que ocupar. Lo que tenga que ocupar, así que en eso vamos a coincidir. Correcto. Juan Pablo. Le agradecemos. ¿Para cuándo más o menos tienen estimado? Ese es el mensaje. Le explico. Llega con mucha velocidad el río. Sí. Tienen mi teléfono o tienen el teléfono del equipo de comunicación de la alcaldía. Mándeme su celular. Le voy a hacer llegar unos videos. Usted va a advertir la violencia con la que arriba el agua al sector. La va a advertir. Y le vuelvo a decir, las personas que hacen el trabajo ahí
son de carne y hueso, tan humanas como usted y como yo. Entonces, hay momentos, además, piensan que al no llover en Obrajes, no llegue el agua al sector. Toda la cuenca del Orcojahuira que viene desde la salida a los Yungas, que pasa por Villa Fátima, Miraflores, la Avenida Saavedra, descarga a la altura de la gasolinera. Todo lo que llueve en la ladera de Periférica, la avenida Periférica, y todo ese sector confluye en la calle Cero de Obrajes. Todo lo que llueve en parte de lo que es Max Paredes, Alto Lima, Ciudadela Ferroviaria, todo ese sector, y todo lo que llueve de la avenida troncal, que es la Mariscal Santa Cruz Montes hacia la derecha, confluye en el centro de la ciudad, y todo eso descarga en algún punto por boca de tormenta o cual fuera en el río Choqueyapo. La descarga del Orcojahuira se produce en la calle Cero hacia el río Choqueyapo. Entonces, todo lo que llueva en esa área de influencia termina pasando por la calle 3, la 4, la 5, la 15 de Obrajes, pasa a Calacoto y termina saliendo por Puente Amor de Dios, Puente Paz Extensor. Entonces, ustedes saben, o sea, todos estos días ha estado lloviendo, de pronto no en el sector de la 15, pero lo que llueve en la ciudad es un área de aporte de cerca de 300 kilómetros cuadrados, termina desembocando por ese sector. Entonces se dificulta el trabajo, porque lleva como, de verdad, no con el ánimo de desafiarlos, ni molestarlos, ni mucho menos, sino porque realmente vean con la fuerza, la velocidad y la cantidad de agua que arriba, les voy a pedir, les voy a mandar esos videos. Por favor. Se ha repuesto parcialmente el muro. Es un muro donde han ingresado cerca de 40 metros cúbicos. Han visto ustedes, hemos contratado servicio especializado de una empresa que provee hormigón. Se ha hecho el vaciado mediante mangueras telescópicas porque es un lugar de difícil acceso y demás. Y eso ya está terminado. Ustedes deben saber también, ya, desde que se confecciona o se manufactura el hormigón, que es el cemento, agua y agregados, demanda un determinado tiempo para adquirir ciertas características, que básicamente es la resistencia a la compresión. Muy bien. Si bien es un hormigón con características especiales que va a permitir adquirir una resistencia más alta en un periodo más corto, todavía necesitamos estar seguros de que el hormigón ya está lo suficientemente maduro para soportar algún tipo de esfuerzo. El segundo problema que se tiene es para poder acceder a la reparación del muro que colinda con la costanera, necesitamos ingresar por algún lado y necesitamos ingresar con maquinaria. El lugar más seguro es la costanerita, entonces por eso se tiene el acceso por la avenida costanera. De otra manera no hay forma de ingresar con maquinaria. Entonces, la primera parte del trabajo creemos que ha sido resuelta y además de buena forma. Están generando, estamos con todos los sistemas todos los sistemas de desvío que se han realizado, el más rudimentario hasta el más moderno, se los ha perdido, se han llevado los desvíos que hemos ido realizando. Entonces estamos generando otro tipo de desvíos que seguramente nos van a permitir ya realizar el trabajo, ya no de contención del muro, sino de protección. Hay que poner un material especial, hay que revestir el muro con piedra, eso se lo va a hacer. La parte posterior del muro ya se ha ido compactando, creemos que eso ya está en condiciones para reponer la calzada. Se está haciendo la evaluación, yo supongo que en un rango de 2 o 3 días que tengamos con un buen clima, terminaremos de reponer el muro y ahí se analizará la reposición del sector. Perfecto, Juan Carlos. Deben acordarse, tenemos que estaba la pasarela en la calle Cero, igual se está interviniendo ahí, no con la velocidad que quisiéramos, pero se está, con las medidas de seguridad necesarias, se está haciendo también la intervención para reponer a la brevedad posible la pasarela.
Perfecto, Juan Pablo. Le vamos a agradecer mucho la gentileza que ha tenido con La Razón Radio. Ya sabe, aquí estamos siempre para conversar estos temas que le interesan a la gente, a la población, pero también a nosotros como periodistas y por supuesto también a usted como autoridad. Juan Pablo, que tenga buen día. Vamos a estar siempre en contacto, por favor. Antonio, Rubén, muchísimas gracias por escucharnos, por permitirnos explicar todo lo que hemos hecho en este tiempo de preparación. Les agradezco por dedicarnos habernos dedicado tanto tiempo, un gusto, y ustedes saben, cuando lo requieran vamos a estar para lo bueno y para lo no tan bueno.